Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a tener unos pasajes muy conocidos, que uno de ellos es el que leímos en la mañana. Y quizás no leamos cada texto para aprovechar un poquito el tiempo, pero son historias que conocemos y puede tener ahí a la mano abierta su Biblia en esos pasajes y ahí ir viendo los versículos que vamos a estar dando. Éxodo capítulo 16, versículo 4. Éxodo capítulo 16, versículo 4 dice: Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. El pueblo de Israel tenía aproximadamente alrededor de un mes que había salido de Egipto. Habían salido más o cerca de 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y habían emprendido este camino hacia la tierra prometida. Apenas tenían un mes de haber salido y los suministros de alimentos se les había terminado. El lonche ya no había, se les había acabado. No había que comer. Y estaban en medio del desierto entre Elim y el Sinaí. No había que comer. Y el pueblo empezó a recordar a esas carnes que se comían en Egipto. Y añoraban aquellas ollas llenas de carne, cómo se alimentaban hasta saciarse. Y decían: es que en Egipto teníamos pan. Y era un pan sin límites, porque comían hasta que estaban llenos. Hasta que decían: ya no más. Y extrañaban la carne. Y extrañaban el pan de Egipto. Dios les iba a conceder un pan nuevo, un pan que no era de Egipto, era un pan del cielo. El pan del cielo es el tema, el título de nuestra predicación en esta mañana. He aquí, yo os haré llover pan del cielo. Era algo nuevo para ellos, porque lo único que habían visto llover en Egipto era agua. Vamos a contestar en esta predicación a unas preguntas o a una pregunta que se hizo el pueblo de Dios cuando vieron el pan del cielo. Y vamos a meditar en las respuestas a esas preguntas que el pueblo en diferentes momentos de la vida de Israel se hicieron. Un día se levantaron en la mañana y había algo en el suelo del campamento. Había algo que nunca habían visto. Había algo que era diferente. Algo que en sus vidas lo habían contemplado. Y cuando vieron aquello en el suelo, preguntaron: ¿qué es esto? ¿Qué es esto que ha caído del cielo? ¿Qué es esto que está ahora en nuestro campamento? Pronto se darían cuenta que eso que estaba en el suelo no podía ser hecho por el hombre, sino solamente por Dios. Aquel pan que estaba en el suelo tenía una apariencia y había descendido con el rocío de la mañana. Dice que era una cosa menuda, una cosa delgada, como la escarcha. No era escarcha, pero parecía escarcha. Era algo muy fino. Físicamente era muy fino y blanco. ¿Se han comido una oblea? Me imagino que algo así, delgadito, redondo, quizás perfectamente redondo, como es perfecto Dios. Estaba ahí en el suelo, en el campamento de Israel. Esa era su apariencia, como una escarcha fina, delgada, blanca y redonda. Y su sabor dice que era como hojuelas de miel, como hojuelas con miel, como una torta de pan cubierta con miel. Daba la sensación como si estuvieras comiendo pan. Pero no entendían, no sabía qué era, pero estaba delicioso. Dice Salmos que era el pan de los nobles. Esa era su apariencia, ese era su sabor. Y su poder nutricional
Este no tenía ningún sello. No tenía exceso de azúcar, no tenía exceso de grasas, ni tampoco tenía exceso de sodio. Era el alimento perfecto, porque ese alimento había descendido del cielo. Y este alimento, su poder nutricional, era que saciaba el hambre del pueblo de Israel. Y aunque venía del cielo y tenía un sabor exquisito, solamente saciaba el hambre por unas horas. Porque en la tarde el pueblo volvía a tener hambre y comía carne de las aves. Las porciones de este pan era un gomer, era aproximadamente 1 litro, y nadie se iba a quedar sin comer, iba a haber lo suficiente para cada día. Nadie se quedaría sin comer. Ese era el pan del cielo. Hay una conocida panadería en Málaga, España, donde se vende el pan más caro del mundo. 31,000 pesos cuestan 400 gramos de ese pan. Está hecho por ingredientes lujosos como oro y plata comestible, maíz no transgénico, 1 gramo de oro y de plata, mezclados con las masas en polvos, copos y escamas, espelta con miel deshidratada y 20 gramos de flores. Ese es el pan más caro del mundo, en la panadería Pan Piña, en Málaga, España. ¿Dónde se estaba cocinando ese pan tan delicioso? ¿Cuál era la panadería? ¿Era la artesanal o cómo se llamaba esa panadería? Esa panadería, o ese pan se estaba cocinando en el mismo cielo. Y Dios, Jehová, era el chef. ¿Cuál era la receta? Los israelitas buscaron quizás descomponer ese pan para saber qué tenía ese pan, y no encontraron ningún ingrediente en la tierra. En la tabla periódica no había elementos que compusieran ese pan que había caído del cielo, porque no era de la tierra, porque Dios lo había hecho, era algo especial, era un pan nuevo, y era un pan que venía del cielo. Los israelitas fueron los únicos que comieron ese pan por 40 años. Fue parte de su dieta, un pan que era preparado en los cielos. Qué rico huele la panadería, hermanos. Me ha tocado entrar a una panadería. Nunca había entrado a una panadería de esas tradicionales. Ay, hermano, huele bien rico. Y luego que te den pan así regalado. Llévese unas donas. Es así calientito, hermanos. Cada mañana el pueblo de Israel se levantaba bien temprano. ¿Y qué creen que había afuera en el campo? Cubierto blanco. Pan calientito. Pan recién horneado. Pan recién hecho. Y lo había mandado Jehová. En el 16:31 dice: y la casa de Israel lo llamó maná, porque maná significa, ¿qué es esto? Lo llamaron así porque no sabían qué era. Lo llamaron así porque no sabían qué lo componía y de qué estaba hecho. Los salmos lo llamaron el trigo de los cielos y el pan de los nobles. Lo llamaron el pan del cielo. Salmos 105:40. ¿Quién habrá sido el primero que lo probó de todo Israel? Porque era algo nuevo. Nadie de nosotros, cuando le muestran un platillo que nunca ha probado, rápido se da un bocado, sino que lo prueba un poquito. ¿Quién habrá sido el primero que comió el pan del cielo? El privilegiado que probó aquel pan que había descendido por la mañana y que Dios había mandado a su pueblo para que dejara de tener hambre. Aunque nadie al principio sabía a qué sabía, llegó el momento en que todos lo probaron. Todos lo probaron. Todos lo vieron. Se levantaban por las mañanas y tomaban el pan. Todos lo tocaron. Todos, hasta los niños, quizás salieron a recoger maná y lo tocaron con sus manos. Todos lo probaron. Todos supieron el sazón de la alta cocina y del Dios Jehová, el chef de Israel.
Todos dieron el crédito que ese pan venía de Dios, porque solo Dios podía hacer algo así tan perfecto, y porque solo del cielo puede venir algo de Dios. Nadie se resistió a probar el pan que venía del cielo y del cual se saciaron por las mañanas. Qué gran emoción ha de haber sido, hermanos, ver que está cayendo algo del cielo y que se puede comer. Porque así somos, hermanos. Cuando cae algo del cielo nos emociona. Recuerdo que cuando hay hielo afuera, ¡hey! ¡Hay hielo! O cuando cayó nieve, está nevando, cayó nieve, está lleno de nieve afuera. ¿Por qué nos emocionamos tanto, hermanos? Cuando sabemos que algo cae del cielo, cuando sabemos que algo proviene del cielo, ¿por qué nos emociona tanto verlo, disfrutarlo, tocarlo, sentirlo? Porque sabemos que lo que viene del cielo, el único proveedor, el único que lo hizo, que lo preparó, que lo fabricó, que lo cocinó, puede ser Dios. Porque cuando vemos llover y nos alegramos es porque esa agua viene de Dios. Porque cuando vemos la nieve en el suelo, sabemos que viene de Dios, no alguien más lo pudo haber hecho y casi podemos tocar a Dios. ¿Por qué nos emociona tanto? Porque sabemos que todo lo que viene de arriba es de Dios. Y no puedo imaginar la emoción. Cada mañana, hey, ¿y si mañana no cae? Y en la mañana, hey, está cayendo otra vez pan del cielo. Y así por 40 años estuvieron viendo caer el pan del cielo. Había unas reglas para la recolección. La primera era, ¿cuánto voy a recoger cada mañana? Y la regla era 1 litro aproximadamente, un gomer. La segunda regla era que todo lo que recogía se tenía que comer antes de la mañana del siguiente día, porque si no, se iba a llenar de gusanos. La otra regla era que tenías que pararte temprano para ir a recogerlo, porque cuando salía el sol, entonces aquel pan que estaba en el cielo o que había quedado, dice, se derretía. El sexto día, el pueblo de Dios tenía que recoger el doble de la porción, porque el séptimo día no iban a salir a recolectar, porque guardarían ese día de descanso y tenían que salir. Y Dios ese pan lo cuidaba para que durara un día más. Solamente el sexto día podían hacer eso. También pusieron un poco en una vasija de oro, la cual más adelante estaría dentro del arca del pacto, la cual acompañaría durante que estuviera el arca del pacto al pueblo de Israel. Ese pan sería el Hijo de Dios, que bajaría del cielo para alimentar a Israel, pero para que jamás tuviera hambre. Ese pan los acompañó durante 40 años y en el arca del pacto. Cuando Jesús llegó y bajó a este mundo, empezó a dar muestras y señales, hechos milagrosos que mostraban que era el Hijo de Dios y que mostraban que venía del cielo. Y así como el pueblo se emocionó cuando llovía maná, Israel en Jerusalén se emocionó cuando vieron que Jesús, el pan del cielo, había descendido en Israel. Pero igual que Israel, en el desierto, que no sabían qué era lo que estaba cayendo, que no entendían qué estaba pasando, que no entendían de qué estaba compuesto ese pan. Cuando vieron a Jesús, dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este? Esa pregunta la hicieron los judíos cuando vieron descender a Jesús a la tierra. La gente se preguntaba, ¿quién es este? Cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús reprendió el viento y enmudeció el mar, aquellos hombres dijeron con gran temor,
decían unos a otros: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Era el pan del cielo que había bajado a este mundo. En la entrada triunfal en Jerusalén, cuando el Señor Jesucristo ya se estaban caminando a la cruz, la gente se conmovía al verlo y se preguntaban: ¿quién es este? ¿Quién es este que viene montado en un asno? ¿Quién es? Y la gente se conmovía a ver a Jesús, el Hijo de Dios, montado en un asno, yendo a Jerusalén para ser crucificado, y se preguntaban: ¿quién es este? Unos dijeron: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? 6:42 de Juan. ¿No es este Jesús, el hijo del carpintero? Mateo 13:51. Como no sabían quién era, lo relacionaban con alguien que conocían, como el maná en el desierto. No era pan como de trigo, pero decían: sabe a pan con miel, sabe a hojuelas con miel. Y el Señor Jesús, decían Herodes, cuando oía decir que Juan había resucitado en Jesús, o Elías, o en alguno de los profetas, él se preguntaba: ¿quién es este de quien oigo tales cosas? Lucas capítulo 9, versículos 7 al 9. Cuando los judíos vieron el suelo lleno blanco, con esa escarcha blanca, luego que lo probaron, luego que lo disfrutaron, las hojuelas con miel, se preguntaban ¿qué es esto? Porque nunca lo habían visto. Así preguntaron con Jesús: ¿quién es este? Porque no hemos visto cosas semejantes. ¿Quién es este? Porque hemos visto señales que nadie jamás ha hecho. ¿Quién es este? Porque nadie nos había hablado con la autoridad con la que él habla. ¿Quién es este? Y Jesús descendió del cielo. Jesús daba señales que venía del cielo. Y una de las señales que hizo Jesús fue cuando alimentó a la multitud de los 5,000. Ahí estaba el pueblo de Israel escuchando los sermones de Jesús. Y en aquel día se hizo tarde y estaba anocheciendo. Entonces los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Jesús, ya despídelos, porque se está haciendo noche y la gente tiene hambre. La multitud quiere comer y no hay nada para darles. Y ya es tarde, está lejos la ciudad próxima. Diles que se vayan para que busquen de comer. Y Jesús dijo: denles de comer. Y la gente estaba hambrienta. Y la gente volteaba al cielo, quizás pensando que Jesús haría llover maná. Si era el profeta de Dios, si era el Mesías, si era el hombre enviado, tenía que ser mínimo llover maná, como lo había hecho Moisés. Pero Jesús, aquel día, le dio pan de cebada y peces. Pan de cebada y peces. Pareció poco haber multiplicado los peces y los panes, porque no era maná. Porque el pan que les dio Jesús era pan de cebada. O sea, sabían de dónde obtener la cebada, pero no sabían de dónde obtener el maná. Ese pan se había cocinado en la casa de la mamá de un niño que andaba por ahí con un lonche. No fue suficiente para estos hombres, porque le dijeron a Jesús: danos una señal para que te creamos. Danos una señal para que creamos que eres el Mesías, que eres el Hijo de Dios. Porque nuestros padres comieron del maná en el desierto. Moisés les dio maná. Si Moisés les dio maná, que era un profeta, y tú dices que eres el Hijo de Dios, puedes hacer que caiga maná. No quieren cualquier señal. El parámetro, la vara, está alta porque ellos han dicho que sus padres comieron maná en el desierto. Y si Jesús era el Hijo de Dios, tenía que superar a Moisés. Pero Jesús les dice:
Moisés no fue el que les dio pan. Mas mi Padre es el que les da el verdadero pan de vida, con el cual jamás tendrán hambre. Nos diste pan y peces, Jesús. Solo pan y peces. Y nuestros padres comieron maná. Comparando a Jesús con este milagro con el que ocurrió con Moisés, parece un hecho que hizo tan poco Jesús. Jesús les dio un alimento una sola vez, una tarde. Moisés les dio 40 años en el desierto y nunca les faltó. Jesús les dio pan común de cebada que había sido cocinado en Israel, que sabían sus ingredientes. Era el pan que comían todos los días, pero Moisés les dio pan del cielo, el maná, el pan del cielo, que sabía delicioso. Jesús alimentó apenas a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, pero Moisés alimentó a 600,000, sin contar mujeres y niños, por 40 años. Si Jesús era realmente el Mesías, querían que les demostrara con poder que era el Hijo de Dios, y tenía que superar a Moisés con el maná, con la provisión del pueblo de Israel. La gente quería ver si Jesús podía mandar pan del cielo aquella tarde y aquel día. Jesús les dijo a la multitud que no lo estaban siguiendo por las señales, que lo estaban siguiendo porque querían ser saciados con el pan y con el pez que le había dado una noche anterior. Jesús directamente le reprocha que estén aquí por el motivo incorrecto. Jesús le reprocha al pueblo de Dios, a su pueblo, que estén ahí delante de su presencia por el motivo incorrecto. Y les dice: váyanse. ¿Hay alguien de ustedes, discípulos, que quieran irse con ellos? ¡Adelante! Y Pedro le dice: ¿a quién iremos, Señor? Y yo les pregunto a ustedes: ¿por qué están aquí? ¿Por qué estamos aquí, hermanos? ¿Por qué estás aquí, amigo? ¿Por qué has venido hoy temprano, el domingo por la mañana, a estar aquí? ¿Cuál es la razón que te mueve a estar aquí? ¿Cuál es el motivo por el cual te levantaste temprano para venir a escuchar y para venir a escuchar los cantos y alabar a Dios? El Señor Jesús fue directo y le dijo a la gente: ¿vienes aquí porque te doy de comer? ¿Por qué estamos aquí, hermanos, hoy? Probaron el pan del cielo, como también así vieron a Jesús. Vieron a Jesús hacer señales. Le probaron a Jesús, pero con preguntas complicadas, según ellos. Vieron la autoridad con la que hablaba. Y así como el maná, se sorprendían de lo que hacía Jesús, de su sabiduría, de sus milagros y de su autoridad. Muchos se seguían preguntando: ¿quién es este? Los principales sacerdotes dijeron que era el engañador. Cuando le dicen a los romanos: vayan y cuiden la tumba, porque nos acordamos que aquel engañador dijo que al tercer día iba a resucitar. Algunos decían que era Juan el Bautista, otros Elías o Jeremías, o algunos de los profetas, porque parecía profeta, pero no era profeta, era el pan de Dios. Pedro dijo que era el Hijo del Dios viviente. Pero en el versículo 35 dice que por fin Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan que habían comido en el desierto saciaba por unas horas, pero el verdadero pan del cielo iba a quitar el hambre por siempre. El pan saciaba el vientre, pero el pan del cielo saciaba el alma y daba vida al mundo. Entonces el pueblo se preguntó:
¿Qué hay que hacer? Jesús, dinos qué tenemos que hacer para hacer la obra de Dios. Y Jesús les contestó, la obra del Padre es esta, que crean en Jesús y que éste ha sido enviado por el Padre, según Juan 29. Tienes que hacer la voluntad del Padre, según Juan 6:40. Tienes que ver al Hijo y creer en Él. Entonces algún día será resucitado y podrás tener vida eterna. Había unas reglas en el Sinaí, en el desierto para recoger pan. Ahora hay unas reglas para comer el pan que viene del cielo. Si quieres saciar tu alma, si quieres resucitar algún día y si quieres tener vida eterna, tienes que cumplir con algunas reglas. Tienes que oír el Evangelio, según Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Tienes que creer, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Tienes que arrepentirte de tus pecados, 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Tienes que confesar, Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que bautizarte. Según 1 de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salvas. No hay manera que pruebes el pan del cielo sin cumplir estas reglas. No hay manera que sacies tu alma con el pan del cielo si no cumples con las reglas que Dios ha establecido para que comas de él. No hay manera de que disfrutes de las bendiciones espirituales si no has comido del pan del cielo y no cumples con estas reglas. Hemos visto el tema, el pan de vida. Y hemos analizado o hemos reflexionado en las preguntas que se hizo el pueblo cuando vieron el pan. ¿Qué es esto? Y las preguntas que se hizo el pueblo cuando vieron a Jesús, el pan de vida, y dijeron, ¿quién es este? En Éxodo capítulo 16, los versículos primeros, dice Jehová a Moisés, ve con el pueblo y dile que mañana verán la gloria de Dios. Y se acercó la nube de Dios. Y Dios habló aquel día. En el desierto entre Elim y Sinaí. El pueblo de Israel en Jerusalén también vio el pan del cielo descender en Jerusalén. Y fueron también saciados todos los que decidieron comer de ese pan de vida. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá. En Piedras Negras algún día veremos descender ese pan y veremos la gloria de Dios. Porque Lucas 21:27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. Y llevará consigo solo aquellos que se saciaron con el pan de vida. ¿Cómo quieres irte hoy a tu casa? ¿Quieres ir satisfecho? ¿Quieres irte saciado? ¿Quieres sentir tu alma saciada? Tienes que probar el pan del cielo. No hay manera, amigo, hermano, no hay manera de que un día resucites para la vida eterna si no has comido el pan de vida. Ese pan que bajó del cielo para llevarnos con él. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar puestos de pie para cantar una alabanza a nuestro Dios.